Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Instalaciones eléctricas. Elementos de maniobra y protección. Para hablar de los elementos de maniobra y protección, previamente debemos analizar todas las fallas que se pueden producir en las instalaciones eléctricas. La más conocida es el cortocircuito, que es cuando dos conductores sin aislación se tocan entre sí. Estos cables pueden ser dos fases diferentes o cualquier fase con el neutro. En el cortocircuito se produce una sobreintensidad rápida por la baja resistencia cuando se cierra el circuito entre los cables. La sobreintensidad, además de darse en el cortocircuito, se puede dar de manera lenta cuando se conectan artefactos con alto consumo en un circuito no preparado para tal fin. Este tipo de falla produce el deterioro de los cables, pudiendo provocar otras fallas. Por ese motivo hay que evitarlo. Otra de las fallas es el circuito abierto, en el cual los cables se cortan sin producir otras fallas, pero dejando el circuito abierto provocando que no funcione. Por último, tenemos el contacto a masa. Este tipo de falla se produce cuando hay una fuga de corriente hacia las masas de la instalación o del edificio. No olvidemos que las masas es el conjunto de partes metálicas del edificio, que si la instalación funciona bien no deben estar con tensión. Cuando hablamos de interruptores tenemos que clasificarlos sin importar el tipo que sea, según la cantidad de polos que se ven afectados. De esta manera nos encontramos con unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. Cada uno corta 1, 2, 3 o 4 polos. Cada uno corresponde a un vivo de cualquier fase y el neutro. Por ejemplo, un interruptor bipolar corta un vivo y el neutro en una instalación monofásica. El primer dispositivo que vemos es de protección y es el fusible. Está conformado por un hilo dentro de un envolvente de porcelana. Ese hilo está graduado para cortarse cuando la intensidad de corriente supera la graduación, permitiendo que se abra el sistema y cese la circulación de corriente. Actualmente en las viviendas no podemos utilizar los fusibles en las instalaciones debido a las manipulaciones que sufrían, perdiendo la posibilidad de protección real. Pero sí podemos encontrarnos en las cajas de toma primaria fusibles tipo cartucho para el manejo de la instalación por parte de la empresa de distribución. También tienen fusibles los artefactos electrónicos para su propia protección frente a fallas internas. El siguiente elemento es el interruptor termomagnético o conocido simplemente como térmica. El principio de funcionamiento se basa en poder detectar dos fallas: la sobreintensidad de manera rápida cuando hay un cortocircuito y la sobreintensidad lenta cuando aumenta el consumo y por ende la intensidad. Para detectar y actuar frente a la sobreintensidad rápida, dispone de una bobina que al circular una corriente se convierte en un imán que permite atraer al contacto por donde circula la corriente realizando un corte en el circuito. La bobina está calibrada para tener la suficiente fuerza para atraer según la intensidad que especifica en el frente de la térmica. Por otro lado, también detecta y actúa frente a la sobreintensidad lenta. Dispone de un bimetal el cual va deformándose a medida que aumenta la intensidad de corriente hasta llegar a cortar el circuito cuando la intensidad alcanza el valor preestablecido. Este elemento, además de ser de protección, es de maniobra porque nos permite cortar un circuito eléctrico a voluntad. El siguiente elemento es de protección, es la puesta a tierra. Llamamos puesta a tierra a la vinculación mediante un conductor de todas las masas del edificio hacia la tierra conductora. La puesta a tierra por sí sola no protege, sino que funciona como complemento del disyuntor diferencial. El conductor de puesta a tierra permite que la corriente, ante una fuga desde un artefacto o desde la instalación propia, haga un recorrido con poca resistencia hacia la tierra. De esta manera, se fuga para que el disyuntor pueda detectar y actuar cortando la corriente. Sin disyuntor que detecte y corte la corriente, la puesta a tierra por sí sola no evita que un ser viviente se electrocute. Actualmente, el reglamento obliga a la colocación de la puesta a tierra en todos los circuitos y líneas de alimentación dentro de una instalación eléctrica. Un artefacto que tenga en su enchufe la tercera espiga de toma a tierra se une al sistema de puesta a tierra al conectarse funcionando como todo uno ante una falla. El elemento final del sistema de puesta a tierra es el dispersor. Se encarga, como lo dice su palabra, de dispersar la fuga de corriente en la tierra. Entre los más conocidos se encuentra la jabalina,
pero también pueden ser tubos metálicos, barras redondas o perfiladas, flejes, cintas o cables, placas de cobre y conductores unidos a las fundaciones de los edificios. El disyuntor diferencial es un elemento de maniobra y protección que actúa cuando detecta fugas de corriente cortando el circuito. Por eso se dice que complementa la puesta a tierra y salvavidas. Su principio de funcionamiento se basa en dos arrollamientos que, previamente calibrados, testean la intensidad de corriente en el vivo o vivos y el neutro. Cuando detecta un desbalanceo en la intensidad, automáticamente activa el mecanismo que corta el circuito. Posee un botón de prueba que emula una fuga para verificar su funcionamiento y se debe probar periódicamente. En sus especificaciones posee dos valores a tener en cuenta. El primero es la intensidad que soporta como elemento eléctrico, por ejemplo 63 A, que quiere decir que puede correr sobre el disyuntor corrientes hasta 63 A sin peligrar su funcionamiento y protección. Por otro lado, está la especificación de intensidad de actuación, que es la intensidad especificada más abajo, por ejemplo 30.000 mA, que es el valor mínimo de fuga que se debe producir para que actúe. Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Instalaciones eléctricas.